Y para hablar más de este tema, conversamos en CNN Chile con el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Fuenzalía. Diputado, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, le quiero recordar o repetir alguna de las frases que usted señaló cuando se conoce el informe de la Corte Suprema. Dice que no está llamada a opinar sobre temas que son del actuar de Carabineros, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿por qué no? Cuando, por ejemplo, dice la propia Corte Suprema en este informe, se podría violar o ir en contra del principio de inocencia si se aplica tal como está el proyecto. No sé cómo se iría contra el principio de inocencia. Ahora, yo la verdad que creo que los tribunales tienen un rol en nuestro sistema de Estado democrático y en el Estado de Derecho, que es conocer de las causas que lleguen a su conocimiento, de alguna manera por una demanda, una querella, por un tipo de acción, sea pública o privada. Conocer y fallar, ese es el rol que tienen los tribunales. Y el caso del control de identidad, la verdad es que, como decía la ministra Blanco, es una herramienta que no tiene ninguna relación ni con el procedimiento investigativo para una causa que está conociendo los tribunales, sino que es una herramienta de prevención, por eso se llama control de identidad preventivo. Ahora, si alguien se siente lesionado en sus derechos, discriminado en sus derechos porque el proceder del agente policial fue discriminatorio y no se ajustó a los procedimientos legales que tiene que tener Carabineros para hacer un control de identidad, bueno, siempre tiene la posibilidad. Hoy día nosotros tenemos una ley antidiscriminatoria, conocía la ley Zamudio, y ahí la persona que se sienta afectada en sus derechos va a poder ir a los tribunales, y los tribunales ahí van a conocer si hubo o no un abuso respecto de la facultad que le estamos entregando a Carabineros. Pero la verdad es que si no es así, es una herramienta preventiva, que realmente los tribunales no deberían sentirse en que les va a afectar a ellos, porque la verdad que no les va a afectar en la medida que un ciudadano se sienta afectado, y ahí recurrirá a los tribunales y ahí ellos se pronunciarán. Pero si no es así... Sí, yo quería ir al control preventivo más adelante porque me parece que es una de las cosas que se analiza en este informe de la Corte Suprema. Y usted me decía, yo no sé en qué momento podría irse en contra del principio de inocencia. Entendiendo que es una herramienta preventiva, o sea que correcto, no hay investigación, no hay juicio, en este caso, no hay nada. pero por ejemplo, cuando se autoriza en el caso de la detención judicial al juez para decretar una detención, el hecho de que el Ministerio Público considere solamente que una persona ha cometido delito es suficiente para decretar una detención. Y eso es, según este informe de la Corte Suprema, una violación del principio de inocencia o la probabilidad de violarlo y también del derecho a un juicio previo. Sí, pero son facultades que de alguna manera... A ver, yo te quiero explicar una cosa. La agenda corta es una agenda que tiene varios puntos, dentro de ello el control de identidad. El control de identidad no venía en la agenda corta. No fue iniciativa del gobierno. Fue una iniciativa que algunos parlamentarios propusimos en la Comisión de Seguridad y lo ganamos 7-6. Y de esa manera se introdujo el control de identidad preventivo. Luego pasó a Constitución. Y en Constitución la cosa estaba bastante difícil de sacarlo, nos faltaba un voto. Pero finalmente el gobierno se allanó a nuestra fórmula de crear este control de identidad preventivo que está fuera del Código Procesal Penal, que no es parte de la investigación o del proceso penal, como es el artículo 85, que sí permite a las policías hacer control de identidad cuando una persona está cometiendo un delito o acaba de cometer un delito, en la lógica de que hay una investigación. Y finalmente nos apoyó nuestro control de identidad y lo pudimos sacar en la Comisión de Constitución, y finalmente ya se votó en el hemiciclo y los diputados votamos a favor, hubieron 16 votos en contra y hoy día está en el Senado ya. Otros temas sí venían en la agenda corta, como el que tú señalas, pero venían justamente porque en la práctica nosotros tenemos que tener claro que tenemos una reforma procesal penal que se importó de países que no tienen nada que ver con nuestra realidad chilena, de países bastante más desarrollados, cosa que nos encanta en nuestro país, traer legislaciones y buenas prácticas que se realizan en los países con un per cápita totalmente distinto al nuestro, con un desarrollo totalmente distinto al nuestro. Pero el respeto a los derechos humanos ese sentido es universal. Pero es que si no estoy hablando de eso, si tenemos claro que el principio... La libertad de las personas, si eso no está en cuestión. El sistema garantista se llama garantista porque justamente cautela las garantías. Y en esa lógica la persona parte del principio de la inocencia. Hay que demostrar la culpabilidad. Si eso no está en discusión, esa es la base del proceso. Pero el tema está, cuando yo te digo que traemos una legislación que funciona maravillosamente en algunos países, cuando lo traemos a nuestra realidad, nos damos cuenta que se generan espacios de impunidad, donde el delincuente actúa. Y generalmente cuando nosotros, los ciudadanos, ven en la tele que el delincuente entra y sale, cuando sale a la puerta giratoria, y una serie de caricaturas que se arman porque hay situaciones que se repiten en el tiempo y muchas veces los fiscales
no pueden actuar porque no tienen herramientas. Lo que el gobierno nos plantea en esta agenda corta antidelincuencia y que nosotros respaldamos y la mejoramos de alguna manera como diputados, es justamente hacernos cargo de espacios que empiezan a generar impunidad repetidamente. Porque uno lo ve en la práctica, en el actuar del día a día en los tribunales de los fiscales. Y justamente la razón de poder decretar ciertas cosas con mayor diligencia, no esperar la orden del juez, porque muchas veces eso puede tomar tiempo que en ese tiempo se pueden hacer desaparecer las pruebas y de alguna forma se da herramientas para que hoy día la persecución penal sea más eficiente. Igual van a terminar en un tribunal y el tribunal finalmente el que va a tener que fallar si la persona es culpable o es inocente, si eso es así. Pero que la crítica ahí es que se está, de hecho, decretando una cautelar, privando la libertad, sin que exista una investigación. Sí, pero previa. la detención tiene que ser puesto en forma inmediata a disposición, tiene que concurrir al tribunal a un control de detención. Hasta 8 horas podría estar detenido. Pero por favor, si a lo mismo, si toman detenida una persona que te asalta a las 12 de la noche, obvio que va a pasar el otro día control de detención, dependiendo de la hora. ¿Y si no era? ¿Estaba oscuro? Bueno, pero para eso pasa el control de detención. Y el control de detención el juez va a determinar. Si en el fondo lo que estamos tratando de hacer es que la presencia de delitos, porque la posibilidad que tiene el fiscal de decretarlo es frente a un crimen o simple delito. O sea, es frente a una flagrancia, alguna vez que se está cometiendo una acción delictiva. Por eso actúa. Ahora, precisamente a propósito de las penas por delitos contra la propiedad, que están muy de moda, por supuesto, lo hemos estado viendo durante las noticias, se habla ahí también de populismo penal, porque hay mucho, va en dirección de llevar al delincuente a la cárcel. Y una cuestión que ha sido, incluso durante el gobierno de Sebastián Piñera, reconocido como inconducente cuando se decreta que salga una gran cantidad de gente de las cárceles por delitos menores. Y eso es lo que es calificado como populismo penal y que no soluciona el problema ni va al fondo. Pero es que eso también depende, porque en el fondo, a ver, hoy día, ¿tú sabes cuánta gente está en la cárcel cumpliendo prisión efectiva? Hay 42.000 personas, 3.000 están en prisión preventiva. O sea, hay cerca de 39.000, 38.000 infracciones que están cumpliendo, han sido condenados. De esos 38.000 personas, las que más, el delito más que más concentra parte de esa población son los robos. Los robos, obviamente, que va desde un robo con intimidación, un robo en lugar habitado, robo con violencia, robo por sorpresa, y ahí hay 17.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que no necesariamente la gente que comete un robo se va a la cárcel hoy día en Chile. Yo estoy de acuerdo que la solución no es que todas las personas cumplan prisión efectiva, pero los delitos graves sí tienen que cumplir prisión efectiva. Un robo con intimidación, que una persona la intimida, le pone una pistola a la cabeza, le pone un cuchillo, le roban y lo intimidan y le crean un daño psicológico que le puede durar toda la vida. Eso sí tiene una sanción que es hasta 20 años y esa persona sí debe ir a la cárcel. Hoy día hay muchos robos con intimidación, robos con violencia, que no van a la cárcel. Y no van a la cárcel primero que nada porque no tienen una condena anterior. Parten con la atenuante de la conducta irreprochable anterior. Y a veces son beneficiados, cuando tienen condenas de 5 años, son beneficiados por la ley 18.012-16, que les remite la pena y lo cumplen en medio libre. El portonazo que ocurre un caso, mira el ejemplo. El portonazo que ocurre en robo con intimidación. No, es robo con violencia, pero dejamos nuevamente que es distinto, el robo con violencia con el robo con intimidación. Dejamos igual el problema del portonazo, que igual hay una lógica que permite a los jueces interpretar y asignarlo a delitos distintos. Pero mira, el caso de Huachuraba, ¿te acuerdas de esta señora que hoy día que me tocó ir a verla al hospital, hoy día se la arrastraron, hoy día se debate entre la vida y la muerte? Esa persona que le roba el auto, que hace el portonazo, era una persona que estaba cumpliendo una pena en medio libre. 2 veces Gendarmería le hizo saber al tribunal que no la estaba cumpliendo. Y el tribunal no decretó en ningún caso la detención porque obviamente, violando obviamente la condicional que se le haya dado para que fuera a la cárcel. El tribunal nunca tomó una decisión. Y finalmente, con este robo calificado, que había cometido esta persona, finalmente ahora los fiscales lo pudieron enviar a prisión, porque había violado obviamente el régimen que le habían impuesto, que no era cumplir la prisión efectiva en la cárcel. Entonces yo te quiero decir que muchas veces hoy día nosotros tenemos un sistema en medio libre que no funciona. Pero eso es otra situación distinta al aumento de penas que se propone en el proyecto, ¿verdad? Y la crítica de la Corte Suprema apunta precisamente a este aumento de penas que se propone. Queda lo mismo el aumento y lo ridiculiza de alguna forma, porque dice,
incluso una persona por un hurto de un celular podría hasta 40 cumplir una condena mayor al de que comete abusos sexuales contra menores. Sí, pero esos son... Pero vuelvo a repetir que acá hay un enredo de situaciones, porque... Primero que nada, el tipo... ¿Quién lo enreda? ¿La Corte Suprema? Porque el informe... Pero es que lo que tú me estás diciendo obviamente no es así, porque... Y yo creo que en el fondo hablar de populismo penal no es tampoco así, porque... de partida, el que comete, estamos hablando de los robos. A ver, aquí, yo creo, hoy día el gran problema que tiene Chile son los delitos, los robos contra los delitos contra la propiedad. Y sobre todo los robos con violencia, los robos por sorpresa, que son los robos con intimidación, que son los robos son los delitos que más han crecido. El año pasado crecieron entre el 18 y 16%. Ese otro son punto, los que afectan. Porque la Corte Suprema dice en el informe que incluso se parte de esa base de una forma errada, porque las cifras que ustedes exponen para la aprobación del proyecto son distintas a otras cifras que ellos exponen y que sacan de Carabineros. Las cifras que todos tenemos, pero no, pues al revés, pues si las cifras son transparentes y son públicas, y Carabineros las tiene publicadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si al final... Porque ellos dicen que incluso en los años citados, que son el 2014, el 2015, 2013 incluso... Hay un aumento del 18 al 16%, ellos mismos lo dicen. Pero incluso dice que disminuye el robo con sorpresa. Sí, pues si el robo con sorpresa no es el gran problema, si son los robos con violencia, los robos con intimidación y los robos en lugar habitado, esos son los más problemáticos. Esos son los más problemáticos. No es el robo con sorpresa, que también es importante, pero el robo que causa violencia, que causa intimidación en las víctimas, que le roban dentro de su morada, que es el lugar más sagrado, en su casa. Esos son los robos que hoy día la gente está viviendo y que la gente dice, pero ¿por qué estas personas no se van presas? Y yo lo que te quería decir de alguna manera es lo siguiente con el aumento de penas. Si mira, el robo con violencia ya tiene la pena más alta, tiene hasta 20 años, tiene un rango de 5 a 20 años. Lo que pasa es que hoy día tenemos un sistema de atenuantes y tenemos una baja tasa de condena. El 7-9% son condenados del millón y fracción que llegan de denuncia al año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El delincuente puede ser detenido 100 veces, pero si nunca ha sido condenado, es un primerizo. Y uno dice, ¿pero cómo? Si lo han detenido 100 veces. Sí, pero nunca lo han condenado. ¿Por qué? Porque ha tenido salida alternativa, principios de oportunidad, acuerdo a juicio abreviado, juicio simplificado, y finalmente no ha sido condenado. Entonces, cuando la Corte dice, aquí estamos hablando de populismo, que se están subiendo las penas, oye, pero si no es un tema, es que las personas que cometen estos delitos tan graves y tan violentos no se benefician como blancas palomas por la atenuante cuando en el sistema, que los jueces no lo tienen a la vista, porque no les corresponde, porque eso es un sistema que tiene solamente Carabineros, que ha sido detenido o finalmente ha pasado por el sistema, tengan un juzgamiento a nuestro entender más acorde con lo que la legislación misma establece. Es decir, para ponerse de acuerdo con aquellos que critican definitivamente, no solamente la Corte Suprema, que emite un informe que además le pide la Cámara de Diputados en la comisión. También lo hizo la Comisión de Seguridad, ese informe ha llegado 2 veces. Sí, correcto. La Comisión de Seguridad y también llegó la Comisión de Constitución. Por lo mismo, pero en el fondo lo que usted está pidiendo aquí no es que se aumenten las penas tal cual aparece en el proyecto originalmente, sino que a lo mejor puedan revisarse las atenuantes que hay para aplicación de las penas. No es que se aumenten las penas. El proyecto lo que estableció es cuáles son, de alguna manera se establecieron parámetros de la aplicación de la pena por parte de los jueces más estrictos que los que existen hoy día. Ahora, respecto a la desproporcionalidad de la pena que tú me nombras, comparándolo con otro delito, mira, eso es la típica argumento que finalmente nosotros no nos podemos hacer cargo. El Código Penal es de fines del siglo XIX y tiene una desproporcionalidad de pena y que va a seguirse repitiendo mientras no haya una reforma al Código Penal. Pero el gobierno anterior presentó una reforma al Código Penal y ¿qué hizo este gobierno? Lo presentó los últimos días de su gobierno, con un trabajo de 4 años de expertos, penalistas, ni una relación con la política, penalista. Se presentó, ¿qué es lo que hizo el ministro Gómez? El ministro Gómez lo primero que hizo fue agarrar este proyecto de Código Penal y congelarlo en el Senado. Y decir, no, nosotros vamos a mejorarlo, vamos a hacer otro proyecto. Bueno, han pasado, se van a cumplir 2 años y la verdad es que no ha llegado ningún proyecto de Código Penal. Entonces, yo no puedo estar esperando que el Código Penal tenga una proporcionalidad de pena para, obviamente, y frente a eso no legislar. Yo tengo que seguir legislando. Y obviamente que yo espero que el Código Penal tenga una proporcionalidad de penas que estas cosas no sucedan, pero no puedo quedarme esperando que eso suceda para poder legislar el caso de los robos o otro tipo de delito. Diputado Fonsalía, le quiero agradecer por la conversación con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Vale, que esté muy bien, gracias.